Buenos días. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al secretario ejecutivo se sirva pasar lista de asistencia. Nuestra consejera presidenta, buenos días, señores consejeros. Como lo solicita la consejera presidenta, me permito pasar lista de asistencia. Consejera presidenta, Felicita del Carmen Suárez Castro. Presente. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. Presente. Consejero José Antonio Bocortes Pérez Nieto. Presente. Hay quórum, consejera presidenta, con 3 asistencias. Muchas gracias. Les invito a nos pongamos de pie. Al existir quórum y siendo las 8 horas con 1 minuto del día 16 del mes de abril del año en curso, declaro abierta esta sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tomar asiento, por favor. El 9, aquí dice 8. Ese era el horario. De verano. Yo me fui conforme. 9 horas. Bien. Solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día. Con gusto. Espera que me cambie. Con gusto, consejera presidenta. Me permito dar cuenta del orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 16 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de abril del 2014. Como punto número 5, proyectos a cargo de la ponencia del consejero José Antonio Bocortes Pérez Nieto relativos a la discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/016/2014 promovido en contra del Ayuntamiento del Paraíso Tabasco. El relativo al recurso de revisión número RR/018/2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación del Estado. El relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/024/2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación del Estado. El relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/028/2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación del Estado. Y el relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/032/2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación. Como punto número 6 tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes relativos a la discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del procedimiento administrativo de responsabilidad relativo al recurso de revisión número RR/023/2013 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jonuta, Tabasco. Y el relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/051/2014 promovido en contra del Congreso del Estado. Como punto número 7 tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la consejera Felicita del Carmen Suárez Castro relativos a los recursos de resolución del recurso de revisión número RR/014/2014 promovido en contra de la Secretaría de Contraloría del Estado, del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/025/2014 promovido en contra de la Secretaría de Educación del Estado, el relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión RR/050/2014 promovido en contra del Congreso del Estado, y el relativo al recurso de revisión número RR/055/2014 promovido en contra del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco. Como punto número 8 tenemos sorteo de los expedientes identificados como RR/046/2014 promovidos en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, el RR/053/2014 promovido en contra del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco, y el RR/056/2014 promovido en contra del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco. Como punto número 9 tenemos presentación y aprobación en su caso. El documento contiene el criterio actualizado de los costos de reproducción o copiado de la información pública solicitada. Como punto número 10 tenemos aprobación de la suspensión de plazos y términos relativos a los días 17 y 18 de abril del año en curso. Como punto número 11 asuntos generales, y como 12 clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, consejera. Gracias. Entonces le solicito someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día que acaba de dar a conocer. Con gusto, en votación ordinaria se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestar. Por favor.
Consejera Presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado con 3 votos a favor. Muchas gracias. El punto cuarto del orden del día es relativo a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 9 del mes de abril del año en curso. Misma que fue turnada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación del acta de la sesión ordinaria que se cita, por lo que le solicito al secretario ejecutivo que en votación ordinaria someta a consideración del Pleno la propuesta antes citada. Con gusto, consejera. En votación ordinaria se somete a consideración de este cuerpo colegiado la propuesta de dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referida por la consejera presidenta. Quienes estén de acuerdo, síganse manifestando. A favor. Consejera Presidenta, le informo que ha sido aprobada la dispensa a la lectura y la aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de abril de 2014 con 3 votos a favor. En desahogo al punto quinto del orden del día, que concierne a los proyectos de resolución de la ponencia del consejero José Antonio Bojote Pérez Nieto, se le concede el uso de la voz para que dé a conocer el contenido y sentido de los proyectos que pondrá a consideración de este pleno. Muchas gracias. Con su permiso, consejera presidenta. Nuestra ponencia presenta los siguientes proyectos de resolución. El primero es el relativo al proyecto con número RR016-2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Paraíso Tabasco. El requerimiento informativo que dio origen a este recurso versa sobre la obtención de versiones electrónicas de las observaciones realizadas por la Contraloría del Ayuntamiento de Paraíso relacionadas con el proyecto de construcción de pavimento asfáltico en un camino rural dentro de este municipio de Paraíso. Como respuesta, el sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad donde se informa que la Dirección de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales está en proceso de entrega-recepción por cambio de titular. En otras palabras, pues en esta respuesta incierta se niega el acceso a la información argumentando que se encuentra en un proceso de entrega-recepción. La inconformidad por parte del requiriente de información precisamente señala que no tiene nada que ver que la dirección esté en proceso de entrega y recepción, eso es lo que manifiesta el inconforme, sino que lo requerido le compete a la Contraloría Municipal, quien de acuerdo a la Ley Orgánica de los Municipios y el Manual de Organización y Procedimientos debe vigilar que las obras realizadas por el Ayuntamiento de forma directa o en participación se ajusten a las especificaciones y emitir observaciones. En los alegatos emitidos por el sujeto obligado dentro del procedimiento de sustanciación de este recurso de revisión, señala que la ley orgánica impone participar en la entrega y recepción de las unidades administrativas. Precisamente en tal disposición el Contralor pensó, todo esto es intertextual, pensó al responder la solicitud que la Dirección de Obras Públicas, al encontrarse en un proceso de entrega-recepción, se veía un poco imposibilitada en atender la solicitud de información a cabalidad. En dicha etapa es prioritario verificar y resguardar la documentación que genera en la gestión del anterior titular hasta deslindar responsabilidades. Estos siguen siendo los argumentos del sujeto obligado.
Con lo anterior está demostrado que el Contralor, según lo dicho por el sujeto obligado, actuó con sensatez al resguardar información hasta saber el estado de la obra y así emitir un juicio. Nosotros, en el análisis del asunto, encontramos lo siguiente. Estos son nuestros argumentos para presentar el proyecto en sentido de revocar este acuerdo de disponibilidad que no entrega información, sino que solamente argumenta que se encuentra en un proceso de entrega y recepción. Nuestros argumentos son los siguientes. Resulta infundado que frente al derecho de acceso a la información se oponga como obstáculo el proceso de entrega-recepción de las unidades administrativas. Tal causal no está prevista por la Ley de Transparencia del Estado de Tabasco para restringir el acceso a la información pública. Este es un trámite independiente que debe de realizarse de forma paralela a la atención de las solicitudes de información, puesto que nos encontramos ante el ejercicio de un derecho humano. Por otro lado, el marco jurídico que regula las actuaciones de la Contraloría Municipal en materia de supervisión de obras públicas prevé que la Contraloría podrá vigilarlas o supervisarlas. Es importante denotar la expresión jurídica dentro de esta hipótesis normativa, donde señala la indicación de que podrá, muy distinto a debe. A favor del servidor público correspondiente, este podrá le otorgar una decisión potestativa de realizar o no dicha función. Hay que resaltar que cuenta con las atribuciones, pero las funciones no necesariamente tienen esa carga imperativa. De igual forma, el manual de organización del sujeto obligado dispone que la Contraloría debe elaborar mensualmente el reporte del estado que guardan los proyectos en proceso de ejecución en sus diversas modalidades, informando, previa evaluación realizada, las observaciones que se determinen, si es que hay observaciones. Sin embargo, el manual de procedimientos refiere que en la supervisión de obras, los resultados obtenidos se informan al Contralor. Si existen observaciones, se les comunica a las áreas responsables mediante oficio. Esto es en caso de que existen observaciones. Pueden darse visitas de las cuales no derive ninguna observación. Circunstancia que hace notoria que queda a criterio del supervisor de la obra determinar la existencia de observaciones y implementarlas mediante oficio. Entonces, como en autos el sujeto obligado solo expuso como impedimento para no entregar la información solicitada el proceso de entrega-recepción de la Dirección de Obras Públicas antes citada, y atendiendo que con la reciente reforma al artículo 6 constitucional federal, los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la cual podrá ubicarse en los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. Se ordena al titular del Ayuntamiento de Paraíso Tabasco busque exhaustivamente la información solicitada dentro de las áreas que por sus atribuciones estén involucradas con la vigilancia, supervisión, generación de observaciones y elaboración de reportes mensuales del estado que guardan las obras públicas realizadas por el ayuntamiento. Además, emitir el acuerdo fundado y motivado que el derecho proceda, y de localizar la información solicitada, la entregue vía Infomex en versión electrónica o bien el registro, reporte o bitácora de visitas que en su caso se lleve, donde consten las observaciones asentadas
con motivo de la vigilancia y supervisión de la obra pública referida por el inconforme en su solicitud. Con esto concluyo. En caso de inexistencia, el área competente deberá fundar y motivar si visitó la obra pública pero no generó las observaciones requeridas por el inconforme, debido a que esta obra pública cumple con los estándares, los procedimientos y las normativas aplicables. Al estar la obra pública acorde con el marco jurídico y las disposiciones administrativas, es netamente comprobable que puede no generarse ninguna observación en virtud de que cumple a cabalidad. O si no acudió a supervisar, estamos ante una facultad, pero no una función obligada temporal que cada determinado tiempo deba realizarse, y por lo mismo no tuvo motivo para levantar observaciones. En ambos casos deberá explicar las circunstancias que condujeron al servidor público a actuar en alguno de los supuestos antes mencionados. En resumen, se propone revocar este acuerdo de disponibilidad por los argumentos antes señalados. Y está abierto. Yo creo que vamos a ver todos los puntos para efectos de que al final, como lo hemos venido haciendo, ya demos nuestro punto de vista. Entonces continuamos con los otros asuntos y al final vamos a hacer, si es que las hay, comentarios respectivos. Por último, tenemos 4 asuntos similares, incluso parecidos a los que aprobamos en sesiones pasadas. Todos corresponden al mismo recurrente contra el mismo sujeto obligado y el requerimiento de información es exactamente idéntico, solo existe un campo donde varía la información, que es exactamente en el nombre de la persona de la cual se requiere la información. Entonces, me permitiré dar lectura en un solo acto a los 4 asuntos por economía procesal. Me refiero a los asuntos con número RR 018, 24, 28 y 32 de la serie 2014, todos promovidos por el mismo recurrente en contra de la Secretaría de Educación. La solicitud de información versa sobre copia electrónica de la licencia sin goce de sueldo del maestro frente a grupo José Juan Niño Espinosa, Ismael Martínez Hidalgo, José Ramos Noverola y Beatriz Vázquez González durante el periodo escolar 2013-2014, ejercicio fiscal 2013, en todos los casos. En estos 4 casos, el sujeto obligado actuó en atención a la solicitud de información de la misma forma. Emitió un acuerdo de disponibilidad acompañado por un oficio rendido por la Dirección de Recursos Humanos, donde se explica que la búsqueda realizada en los archivos se advirtió que no existe ninguna licencia sin goce de sueldo autorizada a los maestros que antes mencioné. Como inconformidad, en los 4 casos el recurrente afirma que la respuesta no corresponde con la información solicitada, que es incongruente la emisión del acuerdo de disponibilidad si lo que comunica es que no existe la información solicitada. En el análisis de estos 4 asuntos, nosotros encontramos las siguientes consideraciones. En primer término, es equívoco que la Secretaría de Educación, bajo la denominación de disponibilidad, informara al solicitante
que después de la búsqueda no localizó la información solicitada, porque la sustancia de la respuesta es una inexistencia de la información que hubo de comunicarse en el acuerdo respectivo al concluirse el procedimiento previsto por el artículo 47 bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. No obstante, respecto a la inexistencia que aduce la respuesta del sujeto obligado, tampoco está demostrado. Solo se advierte que se desahogó esta búsqueda de la información en la Dirección de Recursos Humanos. Sin embargo, el Manual de Procedimientos de la Secretaría de Educación, publicado en su POT, exhibe que existen 9 unidades administrativas más involucradas con el trámite y gestión de las licencias, al menos en este caso, sin goce de sueldo. Por lo tanto, conforme a la normatividad aplicable, es necesario que la Secretaría de Educación realizara el procedimiento de búsqueda exhaustiva de la información en todas las áreas involucradas con el procedimiento de las licencias, para estar en actitud legal de reconocer con certeza la existencia o inexistencia de los documentos de la información requerida, que en este caso son las licencias sin goce de sueldo. Es de observarse también que el oficio emitido por la Dirección de Recursos Humanos, enviado al solicitante como respuesta, presenta las siglas P.O. y una rúbrica sobre el nombre de la titular de la citada dirección, sin mencionar quién firmó y con qué fundamento. Recordemos que uno de los principios que salvaguarda nuestra Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es certeza en la información. Este oficio adjunto de la Dirección de Recursos Humanos adolece de las características necesarias para crear certeza en la información veraz, información oportuna. Por último, las características referidas conducen a estimar incierta la inexistencia de la información comunicada en el oficio, porque se desconoce quién firma en lugar de la titular de la Dirección de Recursos Humanos y el fundamento legal que faculta para actuar de tal manera como subordinado de la directora o empleado de la Secretaría de Educación. En consecuencia, nosotros proponemos revocar los 4 acuerdos de disponibilidad por las razones que antes mencionamos y ordenar que la Secretaría de Educación busque exhaustivamente la información correspondiente a las licencias sin goce de sueldo de los maestros antes citados dentro de las áreas que por sus atribuciones están involucradas con la gestión y trámite de las licencias, así como aquellas donde se remite copia de la autorización y la escuela donde labora el maestro. Estos son los 5 asuntos que presenta nuestra ponencia. Por supuesto que quedo atento de cualquier consideración que me quisieran delegar. ¿Tiene alguna cuestión? Bueno, mire, yo tengo por allí un asunto parecido al que acaba de mencionar el consejero José Antonio Gocol, en el tema de obra pública, de las observaciones de la Contraloría Municipal. Aquí tengo algunas, de alguna forma, observaciones al no compartir de alguna manera el hecho de que la obra pública no es una obligatoriedad de la Contraloría Municipal su supervisión para efecto de hacer las observaciones y las bitácoras que a su efecto requiera llevar. Independientemente que el resultado al final de cuentas varía por algunos conceptos y unas palabras, creo que la Contraloría, independientemente de que tenga o no la obligatoriedad,
dentro de las funciones que nosotros encontramos publicadas en el Diario Oficial de la Federación respecto a las Contralorías Municipales del Estado del Tabasco, está como una función primordial precisamente de la supervisión de obras. Yo creo que aquí la parte fundamental es que está enfocado muchísimo en lo que es la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma del Estado de Tabasco, pero la propia ley induce a buscar otras normatividades de las propias normatividades internas de los ayuntamientos para de alguna manera extender las funciones de este órgano de control. Y al hablar de órgano de control, que es la Contraloría Municipal, pues desde mi personal punto de vista tiene la obligatoriedad de llevar una bitácora de acuerdo a la información que recabe de todas las áreas involucradas en la acción del municipio, y sobre todo validarlas, porque esa es su función, validarlas. Y independientemente de que sea correcta o no correcta la aplicación de la supervisión o la revisión, debe emitir un dictamen positivo o negativo. Es decir, debe de haber observaciones negativas o positivas, pero la deben de haber. De hecho, de eso se trata un dictamen de Contraloría. Manifestar, no encontré elementos para mostrar que hay observaciones irregulares en la obra, o simplemente mostrar que se encontraron, dependiendo de qué tipo de elementos se estén supervisando o revisando. Por eso yo no creo compartir la acepción de que el elemento podrá es no obligatorio para la Contraloría realizarlo, sino que queda voluntad. Y bueno, en esa voluntad yo creo que no puedes validar algo que no supervisaste, que no revisaste, que no viste, que no de alguna manera evaluaste, porque no tienes elementos para hacerlo. Pero bueno, al final de cuentas, insisto, llegamos a la misma terminología de revocar para que se haga la búsqueda exhaustiva, con la diferencia de que en el caso nuestro solicitamos que se genere al final de cuentas la información en función a las bitácoras que el área de Contraloría recibió para efecto de determinar un parámetro de dictamen que al final de cuentas serían las observaciones realizadas por el área correspondiente dentro de las facultades y funciones que está o tiene que realizar como tal. Esto basado, insisto, en que la parte fundamental y general de las Contralorías Municipales publicadas en el periódico oficial del Estado de Tabasco, no tengo ahorita en este momento el número, manifiesta que dentro de sus funciones están precisamente esas actividades, y la base argumentativa que tiene el consejero José Antonio Bojorquez está básicamente en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. Pero esta propia ley, como bien lo mencioné, extiende obviamente esta acción hacia la búsqueda de más elementos normativos, como precisamente es las normativas internas del propio ayuntamiento o de los propios ayuntamientos. Entonces, ese sería nada más mi punto de vista, no compartir esa acepción de podrá. Es que desde mi personal punto de vista es, no puedo validar, no puedo dictaminar algo positivo o negativo si no tengo una información a la mano para poderlo validar. ¿Sí me explico? En forma negativa o en forma positiva. Ese sería nada más mi punto de vista sobre el tema. Yo le quiero preguntar al consejero José Antonio Bojorquez, ¿qué es lo que solicita? Observaciones. Solicita en versión electrónica las observaciones realizadas por la Contraloría del proyecto hay un proyecto de Ejido Libertad, primera sección, en la construcción del pavimento asfáltico en entrada Santa Cruz, realizada por la empresa constructora y edificadora UICA SASM, parecido, insisto, al tema que yo esta palabra podrá es ¿quieres? No lo quieres, esa es la función. Y así lo prevé quién. ¿Qué ley prevé el podrá?
El fundamento que nos da el maestro José Antonio es la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con Así lo dice. el Estado de Tabasco. No lo publica. Perfecto. Sí, sí, sí. Es todo. No, aquí no. Aquí es nada más buscar si en la ley se comenta para efectos de ver si la palabra podrá, así lo dice. En ese sentido yo creo que vamos a pasar a los otros tres y vamos a checar lo relativo bien, hacer un estudio, un análisis de esa ley para ver si encontramos la palabra si es podrá. Yo creo que si así lo es una ley que tiene que cambiarse porque es una obligatoriedad. No puedes tú calificar o dictaminar como Contraloría si no lo observas, no lo ves, no lo valoras, no lo evalúas a través de una serie de documentos físicos o los documentos técnicos que se tengan a la mano. Imagínate que podrá, bueno, si quiero lo hago y si no valido lo que me proporcionaron, ya creo que eso deja entre comillas la veracidad de que si esa obra es correcta o simplemente se autorizó por conveniencia. Entonces yo creo que debe haber una obligatoriedad, pero sí, si es así como lo dice, la verdad que desde aquí le digo a los señores diputados que tienen que modificarlo, porque las contralorías son eso precisamente para evaluar y que ellos justifiquen efectivamente que lo que se hizo en la obra pública y otros elementos y obligaciones que tienen los funcionarios públicos efectivamente sean las funciones para las que obviamente fueron creadas. Tienen las facultades, eso es lo que menciona este argumento, tienen las facultades. Lo que no tienen es una precisión temporal. Pueden realizar las visitas y en su caso emitir las observaciones desde el inicio hasta el final de la obra. No hay una obligación de temporalidad. Entonces, al momento de la solicitud de información, puede incluso que no se haya dado ninguna visita de supervisión en la obra. Pero otra vez nos vemos lo mismo, ¿no? Si es una obra pública, desde el momento en que arranca, tiene que haber la participación de los entes de alguna manera obligados a controlar el gasto público. Uno de ellos es precisamente el Contraloría. Desde que arranca el momento, desde que arranca una obra pública, mi primer momento es revisar contratos, mi primer momento es validar si efectivamente quien me va a construir cumple con todas las especificaciones de la obra pública, entre ellos que se encuentre inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, que haya cumplido con sus obligaciones fiscales oportunamente, porque de lo contrario, conforme al Código Fiscal de la Federación, quedaría invalidada la participación de esa institución o empresa en la obra pública. Entonces, y eso sería obviamente una parte importante del inicio de las observaciones de Contraloría. Y si no la hay, bueno, pues dictaminar está correcta, como arranca obviamente esta obra pública, porque el que va a realizarla, pues obviamente está cumpliendo con todas las especificaciones y normativas de la propia estructura de la Contraloría que va a exigir. Y en esta propia Ley de Obras Públicas y Servicios menciona cuáles son obviamente las actividades y funciones que debe de realizar Contraloría para darle validez a la obra pública. De lo contrario, simplemente no arrancaría. Son las facultades. Deben estarse a las atribuciones que tienes, y dentro de las atribuciones tengo que vigilar esto, aunque diga en la palabra podrás, hay que anteponerse para los efectos. Si yo tengo las atribuciones o las facultades de hacer determinada cuestión, la debo de hacer. Sin anteponer la palabra podrá. Es un punto de vista muy particular
porque yo creo que un contralor tiene esa obligación, tiene ese compromiso y tiene que cumplir con sus atribuciones. Bueno, ya... Pero bueno, lo importante es que al final de cuentas llegamos al mismo objetivo. No, sí, es decir, el fondo está correcto. Aquí es nada más las cuestiones de esa palabrita para efectos de adecuarla, pero el fondo sí es correcto, hay que revocar. Está en las atribuciones, pero no la temporalidad. Sí. Pero eso no significa, a ver, hay que ver cuál es la supremacía o la prioridad. Sí, debe estar a la temporalidad. Si tengo las atribuciones que importan, sí, se hizo, no se debe observar de manera temporal, porque a eso es lo que se requiere. A la temporalidad de supervisar momento a momento la obra. Hay que ver qué son las atribuciones, qué tengo que hacer en mis atribuciones, y no me pueden decir que esas atribuciones están contempladas por una excepción que dice en la palabra podrá. Entonces, ¿dónde quedan mis atribuciones? No hay que confundirse. Ahí hay algún asunto también de técnica legislativa. La terminología adecuada en los verbos que se utilizan para las normativas debe ser diferente a cómo está escrito esa atribución. Las leyes tienen en este caso atribuciones, hasta ahí nada más. A ver, las leyes no tienen atribuciones, las leyes confieren atribuciones. Confieren atribuciones a determinadas personas o al servidor público, confieren. Están las atribuciones. Sí. Y en la ley están las atribuciones. Lo que no existe es una temporalidad. Por tal motivo, la supervisión de la obra pública puede ser durante, en todo tiempo, durante el inicio o el fin de la obra. En este caso, al momento de la solicitud, pueden no existir observaciones como tampoco visitas, en función de que no existe ninguna temporalidad. No se señala, no debe ser al principio, al final, a cada rato, cada mes, ni nada. ¿Y los otros asuntos, consejero? De los otros ya vemos algo parecido comentado en esas sesiones. En efecto, en estos 4 asuntos hemos coincidido, si nos hemos pronunciado en el sentido de que se debe hacer una búsqueda exhaustiva en relación de que no es posible que se dé la información y se diga de que no existen, pero nada más en un área correspondiente que es de recursos humanos, si no mal recuerdo, se estableció esta situación. Por ende, no creo, no hay ningún problema. Entonces, le pido al secretario ejecutivo que en votación nominal lo someta a consideración de este cuerpo colegiado para aprobar o no los proyectos que acaba de presentar el consejero José Antonio Borges. Con gusto, consejera. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentadas por la ponencia del consejero José Antonio Borges Pérez Nieto. Consejera Feliz Isabel Carmen Suárez Castro. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Borges Pérez Nieto. A favor. Consejera Presidenta, el informe de los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Gracias. En cumplimiento al punto 6º del orden del día relativo a los proyectos de resolución de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes, se le concede el uso de la voz para que dé a conocer el contenido y el sentido de los proyectos que pone a consideración de este pleno. Muchas gracias, consejera presidenta. De todos modos, no se escuchó ¿No se escuchó lo que dijo usted? Fue que grabarlo bien. Ahí está la grabación. Inicio con 2 asuntos que traigo aquí a la mesa del Pleno. Inicio con el procedimiento administrativo de responsabilidad derivado de la resolución definitiva
dictada dentro del expediente del recurso de revisión 023/2013. Esto fue instaurado en contra del sujeto obligado Ayuntamiento de Conusta, Tabasco. Mediante resolución del 6 de marzo del 2013, el Pleno de este instituto emitió resolución definitiva en el expediente RR/023/2013, en el cual determinó que el Ayuntamiento de Conuta, Tabasco, atendió extemporáneamente la solicitud de acceso a la información 0378-8812, actualizando así la causal de responsabilidad administrativa prevista por el artículo 69, fracción 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, y en consecuencia se ordenó instaurar el procedimiento administrativo de responsabilidad que hoy se resuelve. Por consiguiente, este órgano garante requirió al sujeto obligado para que rindiera informes por escrito en relación a los actos y omisiones que se le imputan, agregando las probanzas que estimara pertinentes. En su informe de hechos, el sujeto obligado realiza diversas aseveraciones, todas encaminadas a explicar por qué no entregó la información, imputando tal circunstancia a la administración pasada. Sin embargo, omitió realizar pronunciamiento alguno sobre el por qué atendió extemporáneamente la solicitud de información de Manelit de la Cruz Isidro, y tampoco agregó constancias que permitieran aclarar esta situación. A contrario, Censu obran en autos diversas constancias, entre ellos el historial de la solicitud y el acuse de recibo, que dejan patente que el ayuntamiento obligado transgredió en demasía los términos de la ley para atender las solicitudes. En consecuencia, y al no existir elementos que permitan desvirtuar las omisiones que se atribuyen, este órgano resolutor determina que el Ayuntamiento de Conuta, Tabasco, es responsable de la falla administrativa prevista en el artículo 69, fracción 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, relativa a no entregar la información pública en los términos legales. Por lo tanto, se resuelve, primero, con fundamento en el artículo 72, inciso B, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se determina la existencia de responsabilidad respecto del procedimiento administrativo derivado del cuadernillo relacionado con el expediente del recurso de revisión número 0023/2013. Segundo, con fundamento en los artículos 69, fracción 4, 70, fracción segunda, 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tabasco y 75 de su reglamento, se impone al titular del Ayuntamiento de Conuta, Tabasco, la sanción de 100 días de salario mínimo equivalentes a 5.980 pesos en razón de lo analizado en el considerado tercero de este fallo interlocutorio. En consecuencia, el titular de referencia deberá deslindar responsabilidades, instaurando el procedimiento interno que corresponda conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás leyes aplicables, y sancionar conforme lo indica el segundo de los numerales invocados, atendiendo lo expuesto en el considerando tercero de la presente resolución. Para lo anterior, se le concede al titular del sujeto obligado un plazo de 15 días hábiles contados a partir de que surte efectos la notificación de la presente resolución, y en ese sentido, en el término, deberá remitir a este instituto copia del documento que acredite el inicio de o los procedimientos administrativos de responsabilidad que instaure en acatamiento a esta determinación final, y en su oportunidad copia de la resolución que al respecto se emita. Tercero, para ser efectivo el cobro de tal sanción, el sujeto obligado deberá depositar el monto en las oficinas recaudadoras de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco, por lo que se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este órgano garante girar oficio a la Secretaría antes referida para que cobre la multa e informe a este instituto la ejecución correspondiente. Cuarto, se apercibe al Ayuntamiento de Conuta, Tabasco, que en caso de reincidencia
en responder fuera de los tiempos establecidos en el cuerpo legal de la materia, este instituto le aplicará una sanción mayor a la que ahora se impone y se hará del conocimiento público de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Quinto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este órgano garante registrar lo resuelto en este cuadernillo en el control correspondiente para efectos de la futura probable reincidencia del Ayuntamiento de Conuta, Tabasco. Por último, sexto, notifíquese, publíquese y cúmplase en su oportunidad, y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Por lo tanto, pongo la consideración de que el procedimiento de administrativo de responsabilidad derivado de la resolución definitiva dictada en el expediente RR 023/2013 procede a aplicar la sanción de la multa impuesta por la cantidad de 5.800 pesos, 5.908 pesos, 5.908 pesos. Y desde luego a deslindar la responsabilidad instaurada al procedimiento interno que corresponda por el titular del sujeto obligado del Ayuntamiento de Conuta, Tabasco. No sé si tengan alguna... No sé si quiere alguna observación en este sentido. Aquí nada más quiero precisar, consejero, insisto, en relación, nosotros ya hicimos el procedimiento de responsabilidad derivado y se le pone al sujeto obligado esa cantidad. Es correcto. Pero a la vez el ayuntamiento o el sujeto obligado hará lo propio para los efectos de la responsabilidad, y a quien realmente le va a cobrar después los 5.908 pesos de multa que va a depositar ante la secretaria. Okay. Repito, son 5.908 pesos. 5.908. Pero algo que es muy importante aquí es que la multa no la va a pagar el ayuntamiento de los recursos del erario público, sino que tiene que ser de su salario. De alguna manera a quien se le haga responsable de no haber cumplido en tiempo y forma con el derecho de acceso a la información pública. Lo que significa que esta multa podrá ser después de que el sujeto obligado haga el procedimiento de responsabilidad, y una vez que lo haga va a proceder a pagar la multa, y quien la tiene que pagar o a quien corresponda la responsabilidad va a pagar los 5.908 pesos de su salario, no de los erarios que corresponden. Es correcto. Okay. Entonces pasamos al siguiente asunto, que es el 051-2014. El siguiente asunto es el recurso de revisión 051/2014, interpuesto en contra del proyecto obligado Congreso del Estado a través de la solicitud con número de folio 563-1513 de fecha 30 de diciembre del 2014. En esta solicitud de información, el recorrente solicita copia en versión electrónica del documento por el cual el diputado Rafael Acosta León solicita la asignación del C. José Ruiz Rodríguez a su equipo de trabajo. En respuesta a la solicitud, el 30 de enero del presente año, la titular de la Unidad de Acceso a la Información del sujeto obligado emitió acuerdos de información disponible dentro del expediente con el número de control interno UAI/00023/2014. Con fecha 2 de febrero de 2014, el recurrente presentó el recurso de revisión ante este órgano garante, manifestando que el sujeto obligado no entrega la información solicitada. El 2 de febrero de 2014, en la misma fecha, se admite, y el día 9 de abril del 2014 se llevó el sorteo de los expedientes y se hizo constar que el recurso 051/2014 le correspondió a la ponencia
número 1 a cargo de un servidor con el fin de que se elabore el estudio y fallo definitivo. En ese sentido, en atención a la solicitud de información, el sujeto obligado proveyó en el oficio HCE-DA-005-2013, signado por el director de administración, lo siguiente. Es un oficio que leo textualmente. El oficio que dirige el director de administración es el siguiente: C. José Ruiz Rodríguez, fracción parlamentaria H. Congreso del Estado presente. Con la facultad que me confiere el artículo 112, fracción primera del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco, y con la finalidad de coadyuvar en las actividades legislativas del diputado Rafael Acosta León, se le asigna la categoría de asesor para que a partir de la presente fecha labore con el diputado antes mencionado en sus oficinas ubicadas en la calle Independencia número 303, Colonia Centro, con un horario de labores de 9 a 17 horas de lunes a viernes y sábados de 9 a 14 horas. Esperando contar con su colaboración correspondiente y sujetándose a las tareas que le designen, me despido de usted textualmente, como lo manifiesta el director de administración, base que sirvió obviamente para dar respuesta y contestación al recurrente, el cual obviamente impugnó a través del recurso de revisión que hoy resolvemos, que es 051/2014. Y en virtud de la interposición del recurso de revisión, la Unidad de Acceso a la Información realizó nuevos actos tendientes a cumplimentar la solicitud de información. Sin embargo, las constancias que obran en autos dejan patente que fue desafortunada la nueva respuesta del sujeto obligado, toda vez que la solicitud de información de José Manuel Arias Rodríguez se basa en el documento por el cual el diputado Rafael Acosta León solicita la asignación de un servidor público a su equipo de trabajo, es decir, el formato de solicitud del legislador dirigido a las diversas áreas administrativas que integran el H. Congreso del Estado, y el sujeto obligado proporcionó nuevamente el oficio que previamente allegó al solicitante como respuesta, en que el director de administración comunica a José Ruiz Rodríguez que fue asignado a laborar con el citado legislador. En el trámite del caso particular y a priori y a posteriori del recurso, la titular de la Unidad de Acceso a la Información del sujeto obligado emitió contestación únicamente con base en la respuesta de la Dirección de Administración. Tan es así que envió 2 veces el mismo oficio. Situación que, atento a las manifestaciones del particular, no es óptima para dar por cumplida su solicitud. Lo anterior, en razón de que en un correcto ejercicio de transparencia y teniendo como base las 2 respuestas iguales de la multicitada dirección, el sujeto obligado debió realizar una búsqueda exhaustiva de la información, extendiéndose a la oficina particular del diputado Rafael Acosta León en su calidad de servidor público del H. Congreso del Estado. Por tales circunstancias, en el presente asunto, este órgano garante, y pongo a la consideración de ustedes, procede a revocar el acuerdo de información disponible dictado dentro del expediente con número de control 0023/2014 por la titular de la Unidad de Acceso a la Información del sujeto obligado, en atención a la solicitud con número de folio 563-1513 del índice del sistema Incomex Tabasco. En consecuencia, se ordena al titular del sujeto obligado, para que en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación de la presente resolución, instruya a quien corresponda para que, siguiendo el procedimiento que contempla el artículo 47 bis de la ley de la materia,
realice la búsqueda de la información requerida extendiéndose hacia la oficina particular del diputado Rafael Acosta León y al concluir esta dicte el acuerdo que en derecho corresponda y en su caso entregue la información solicitada consistente en copia en versión electrónica del documento por el cual el diputado Rafael Acosta León solicita la asignación del C. José Ruiz Rodríguez a su equipo de trabajo a través del medio que éste eligió al formular su solicitud. En el mismo término de 15 días hábiles, el sujeto obligado deberá informar por escrito a este instituto de manera fundada y motivada el cumplimiento que dé a la presente resolución y lo que resulte de la misma, apercibido que en caso de inobservancia se actuará conforme lo previsto por el capítulo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Por lo tanto, pongo a la consideración de usted, señor consejero, que el curso de revisión que acabo de dar lectura se revoca para que se agote la búsqueda exhaustiva conforme al artículo 47 bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. No sé si ¿Tiene alguna cuestión que hacer? Yo sí aquí quisiera preguntarle, si está trabajando esta persona y hay un oficio en el que se envía, o ese oficio que leyó literalmente, ¿quién lo proporciona? Okay. Primeramente, lo que solicita el recurrente es copia en versión electrónica del documento por el cual el diputado Rafael Acosta León solicita la asignación del C. José Ruiz Rodríguez a su equipo de trabajo. Solicita la asignación. Solicita, es decir, yo legislador le solicito al área administrativa que corresponde un personal y me dirijo concretamente, aparentemente, a que sea esta persona la que me atienda como asesor. Digo como asesor porque el director de administración le envía a José Ruiz Rodríguez un oficio donde le indica que conforme a la facultad que le confiere el artículo 112, fracción primera del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco, con la finalidad de coadyuvar en las actividades legislativas del diputado Rafael Acosta León, se le asigna la categoría de asesor al señor José Entonces Ruiz, está ese documento, para que a partir de la presente fecha, dice, labore con el diputado antes mencionado en sus oficinas ubicadas en la calle de Independencia número 303. Aquí, al parecer, hay una asignación directa y sin embargo el recurrente supone que no fue una asignación directa, sino que hubo una solicitud previa por parte del señor diputado. ese era el documento que Ese es el documento que pide. No se agotó la búsqueda exhaustiva y eso es lo que estamos revocando para que se agote la búsqueda. Y si no la hay, bueno, pues tendrán que hacer un nuevo acuerdo de información. Okay. Entonces, No sé solicito al secretario, usted no tiene ningún, no ya le he dicho. Solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal solicite el voto de los aquí presentes para aprobar o no los proyectos de resolución que acaba de dar a conocer el consejero Isidro Rodríguez. Con gusto, consejera. En votación nominal, se someten a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentadas por la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes. Consejera Felicitas del Carmen Suárez Castro. A favor. Consejero José Antonio Jorge Pérez Nieto. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. Bien. Para cumplir con el punto 7º del orden del día, relativo a las propuestas de proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo, me permito poner a consideración de este cuerpo colegiado los siguientes proyectos. Los proyectos son el 2014
el recurso de revisión relativo al 014-2014, en el que se le solicitó a la Secretaría de Contraloría documentos y los estados financieros de la Secretaría de Salud y el organismo público mediante el cual hayan sido remitidos a la Secretaría de Contraloría por cada trimestre 2013. Esta Secretaría de Contraloría, el 16 de diciembre del año pasado, emitió un acuerdo de disponibilidad de información en el que dirige al solicitante a formular su solicitud a la Secretaría de Salud. Es decir, que dice que lo debe hacer no ante la Secretaría de Contraloría, sino ante la Secretaría de Salud. En esa virtud, la recurrente interpone el recurso de revisión, que es el que nos ocupa esta mañana, y para ello se hace un análisis a todas las actuaciones que obran en autos, porque asegura la recurrente que la Secretaría de la Contraloría tiene la información pedida. De acuerdo a la Ley de Presupuesto y Contabilidad, la Secretaría de Salud tiene la obligación de presentar los estados financieros de manera mensual a esta Secretaría. Y así nos encontramos que en efecto el artículo 1 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gastos Públicos señala que la elaboración del presupuesto, el ejercicio de gastos públicos, la contabilidad y la integración de la cuenta pública del Estado será aplicada a través de la Secretaría de Administración y Finanzas y de Contraloría, conforme a las atribuciones que este mismo ordenamiento determina. Nos encontramos también que el artículo 34 de la misma ley dice: las entidades que realicen el ejercicio del gasto público estatal proporcionarán a la Secretaría de Administración y Finanza y de Contraloría, con la periodicidad que coordinadamente determinen, la información presupuestal, contable, financiera y de cualquier otra índole que les sea requerida, excepción hecha de los poderes legislativo y judicial. Entonces nos encontramos que, de acuerdo a esta ley, sí, la Secretaría de Contraloría tiene que tener la información que le envía la Secretaría de Salud de acuerdo al fundamento antes señalado. En esa virtud nos encontramos de que el reglamento de la Ley Estatal de Presupuestal y de Gasto Público, en el capítulo 3, título denominado de la información y la formulación de cuenta pública, prevé en el artículo 81 que la documentación a que se refiere el artículo 34 antes señalado debe ser enviada a la Secretaría y a la Secretaría Financiera y a la Contraloría dentro de los primeros 15 días siguientes al mes que corresponda. ¿Y qué se detalla en acuerdo? ¿Qué es lo que tiene que mandar? Información financiera, estado de situación financiera, estado de resultados, estado de modificación a patrimonio o hacienda pública y estado de origen y aplicación de recursos. En consecuencia, la información requerida por la impugnante consiste en los documentos y en los estados financieros de la Secretaría de Salud, y el organismo que, de acuerdo a la ley antecitada, la debe tener es la Secretaría de Contraloría, y por ende no debió haberlo orientado a que se fuera a solicitar esa información a la Secretaría de Salud. Nosotros analizamos todos los elementos de pruebas que obran en el expediente y advertimos que obran estados de cuentas bancarios, porque nos envían precisamente cuando se solicita la información por este órgano garante,
la Secretaría de Contraloría nos entrega 4 discos compacts CD-ROM denominados Estados Financieros Salud 2013, 33 y 12 de abril. Estado Financiero Salud 2013, ramo 33 del 12 de mayo y agosto del 2013. Estados Financieros Salud 2013, ramo 33 y 12, octubre y septiembre, los cuales contienen diversas carpetas con documentos electrónicos, los cuales tienen parte de la información que solicitó la recurrente. Pero al analizar la calidad de esos documentos que aparecen en los citados discos, advertimos que obran datos de cuentas bancarias, las cuales tienen el carácter de público y privado. Los de público en razón de que reflejan los movimientos ejercidos en dichas cuentas en un periodo determinado mismo que resguardan recursos públicos. Y esta información pública, pero además en los mismos datos aparecen otros datos que se consideran como privados porque son las claves interbancarias, el número de cuenta, entre otros. Y ante ello la Secretaría de Contraloría debe protegerlos y proceder a elaborar una versión pública de los referidos estados de cuenta bancarios, salvaguardando siempre los datos privados. Independientemente de esos estados referidos, obran en los 4 CD-ROM información de otra índole. Pues se observa que en la carpeta del mes de enero del 2013 se encontraron los estados de situación financiera, estados de actividades, estados de variaciones en la hacienda pública, patrimonio, estados de flujos de efectivos, estado analítico del activo, cuenta económica, nota de los estados financieros, estados analíticos de ingresos presupuestales, estado del ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo del gasto, conciliaciones del presupuesto, autorizado y ejercido con cifras de la Secretaría de Planeación y Finanzas, comprobantes del pago de impuestos del organismo público descentralizado, Secretaría de Salud. Mientras que en el mes de agosto del 2013 esta información se encuentra inserta entre estos discos, es decir, que sí hay parte de esa información, y el ente demandado entregó a este instituto la información incompleta. Por eso, haciendo un estudio reflexivo y debidamente fundado, aquí lo que procede es revocar esa orientación que da la Secretaría de Contraloría al solicitante y se apercibe para que entregue la información solicitada en versión pública, porque sí aparece dentro de esa secretaría. Lo pongo a consideración de ustedes, señores consejeros, para efectos si tengo algo que modificar o agregar para que se haga en este proyecto. Consejero Bojorquez. Es una cuestión de precisión en el último párrafo de la página 13, donde se dice que se requiere información relativa a datos sensibles vinculados con el patrimonio del sujeto obligado. Se refiere, yo creo, información clasificada, información reservada. Reservada en vez de sensible. Los datos sensibles son relacionados. Es decir, con que se sustituya la palabra sensible por datos. Los datos sensibles se refiere a datos personales. Los datos personales solo son de las personas. Y aquí son confidenciales en relación que se trata de la cuenta de banco, clave y todo. Sería lo mismo. Confidencial está relacionado con datos personales. Información de acceso restringido, información reservada. De acceso restringido.
Y en la última línea donde dice impropios del ayuntamiento, debe decir del sujeto obligado, de la Secretaría de Contraloría. Del sujeto obligado. Tomé nota de esos dos puntos para con efectos que se corrija estas partes. ¿Usted, consejero Isidro? Por un lado, parece que no lo dirigen originalmente más bien lo dirigen. Nos orienta para que vayan a la Secretaría de Salud a buscar esa Y por otro información. lado, le envían a este órgano Así es. dentro del acto de resolución los CD de estados financieros, pero pues al final de cuentas tampoco No satisface los requerimientos. no se lo notificaron Sí. nunca. No, lo mandan directamente para nosotros, amén de que no viene completa, sino es ahí viene parte de esa información que solicita la impunidad. Por eso es que procedemos a revocar el cielo. ¿Alguna otra? Entonces, vamos con el segundo asunto. Es el recurso de revisión 025-2014. El sujeto obligado a la Secretaría de Educación. Aquí se solicitó copia electrónica de la licencia sin goce de sueldo del maestro frente al grupo Guadalupe García González. En ese asunto, tal y como hemos platicado en muchos, ya nos pronunciamos y decimos el por qué la Secretaría de Educación no está cumpliendo con lo previsto en la Ley de Transparencia y hace un acuerdo de disponibilidad en el que dice que no se encuentra la licencia sin goce de sueldo. Hemos sido muy reiterativos en este asunto, coincide con el que ha presentado el consejero Borges hace rato y de igual manera el consejero Isidro en otros momentos y también en la ponencia amical. Y decimos que el oficio firmado por la maestra Marlene Velázquez Félix en su calidad de directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública es insuficiente para decretar la mencionada inexistencia, tomando en cuenta que el Manual de Procedimientos Públicos del 3 de octubre del 2013, en su portal de transparencia se localizaron dos procedimientos. El primero relativo a los trámites de licencias del personal en el marco del proceso de integración, movimientos e incidencia. Es decir, en esta parte y en el portal de transparencia debe aparecer precisamente lo que solicita el recurrente. Y en el segundo espacio es el procedimiento para el trámite también de licencias del personal transferido del proceso de integración, movimientos e incidencias del personal, encontrándose en el citado manual las áreas responsables que convergen en la generación y administración de las referidas licencias, siendo estas las encargadas de elaboración de las licencias, también el subdirector de Recursos Humanos, el coordinador general de administración, el propio secretario de Educación, en fin, son varias las áreas en las que se pueden encontrar lo solicitado por el recurrente. Y en esa virtud, al no satisfacer el acuerdo de disponibilidad que hace la titular de la unidad de acceso a la información del citado sujeto, lo cual procede es revocar para los efectos de que se realice una búsqueda exhaustiva en otras áreas que, de acuerdo a su manual, lo tienen para efectos de si se encuentra esta licencia, proporcionarla, y si no, decir, motivar y fundamental el por qué no se encuentra la misma. También lo pongo a consideración de ustedes, señores consejeros, para los efectos de que si tienen alguna cuestión que hacer valer, también tomen nota al respecto. Ninguna.
el asunto 2. En el asunto 3, yo les quiero pedir, señores consejeros, si me lo permiten, retirar este asunto, porque al revisarlo en estos momentos, hace rato me encontré que hay alguna inconsistencia y quiero elaborar bien el proyecto. Entonces pasaremos al asunto 4, que es el recurso de revisión 055, en el que se hace llamar Abraham Lincoln presentó solicitud de acceso a la información al municipio del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco, en el que leo: solicito en versión electrónica el aviso de terminación de obra del proyecto GCAPOO5 de la ranchería Nicolás Brava, cuarta sección, que es la construcción de pavimento asfáltico en camino El Cangrejo. El titular de la Unidad de Acceso a la Información emitió un acuerdo de disponibilidad en el expediente correspondiente y en el que asentó que la información no podía proporcionarse por encontrarse la Dirección de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Municipal en un proceso de entrega y recepción. Entonces el recurrente no está de acuerdo, interpone el recurso de revisión y dice: no se está entregando la información solicitada, argumentando que esta se está en entrega de recepción. Existe opacidad en el ayuntamiento del municipio de Paraíso al no dar a conocer la información solicitada debido a que la obra no se realizó. En su informe, que se solicita por este órgano garante al titular de la unidad de ese ayuntamiento, señala: en la etapa de entrega y recepción es prioritario verificar y resguardar la documentación que se haya generado en la etapa, vuelve a decir, del anterior titular de obras públicas hasta deslindar responsabilidades. Al hacer un análisis de todas las actuaciones que obran en este expediente, nos encontramos que tiene razón en particular, porque es de señalarse que el hecho que esté en entrega y recepción, esto no es un impedimento para los efectos de no entregar la documentación solicitada. Es cierto, toda norma tiene excepciones y nosotros ya veíamos o hemos visto que las excepciones son las de reserva o las confidenciales, pero en ningún momento el que se esté en entrega y recepción y para los efectos de dar responsabilidades no es motivo suficiente para que no se entregue la información. Yo les quiero leer que el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es la que nos rige, establece con toda claridad, dice: todos los sujetos obligados están sometidos al principio de publicidad y sus actos y obligadas a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública. Entonces, tomando como base lo que prevé esta fracción, repito nuevamente, el hecho de que se esté en entrega y recepción no es motivo restringido para que no se haya entregado la información solicitada. Por ello se consideró revocar el acuerdo de disponibilidad de la información dictada en atención a la salud de mérito por las razones que ya antes se señaló. Entonces se pongo a consideración de ustedes, señores consejeros, para los efectos de si tienen alguna observación en relación a este proyecto para que se haga en este momento antes de la votación que vamos a proponer. Consejero López, consejero Isidro.
Yo entonces le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal proceda a someter a votación a este cuerpo colegiado los proyectos de resolución que acabo de dar a conocer. Con gusto, consejera presidenta. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de proyecto de resolución presentadas por la ponencia de la consejera presidenta relativos a los recursos de revisión identificados como RR-014-2014, el RR-025-2014 y el RR-055-2014. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Ocoros Pérez Nieto. A favor. Consejera Felicita del Carmen Suárez Castro. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Bien. Entonces vamos a proceder al siguiente punto, que es el 8º del orden del día, y es relativo al sorteo de los recursos en trámites. Por ello le solicito al secretario ejecutivo proceda a realizar dichos sorteos. Con gusto, consejera presidenta, señores consejeros, me informo que previo sorteo realizado por esta Secretaría Ejecutiva le correspondieron los siguientes expedientes para efectos de la elaboración del proyecto de resolución respectivo. Para efectos de la ponencia, el consejero Isidro Rodríguez Reyes le correspondió el identificado como RR-046-2014, promovido en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. En cuanto a la ponencia del doctor José Antonio Ocoros Pérez Nieto, le correspondió el recurso de revisión identificado como RR-053-2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco. Y por último, consejera presidenta, le informo que para efecto de su ponencia le correspondió el identificado como RR-056-2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco. Es cuanto. Muchas gracias. Para los efectos de desahogar el punto 9º del orden del día, me permito poner a consideración de este pleno de que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, fracción sexta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, cuarto párrafo segundo del reglamento interior de este instituto, corresponde al Pleno del mismo aprobar los criterios para el cobro por los materiales utilizados en la reproducción o copiado de la información pública solicitada, y toda vez que fue debidamente circulada con anterioridad a cada uno de los que integramos este cuerpo colegiado, en la que se señalan cuáles son los criterios para los efectos del costo de reproducción o copiado de la información pública solicitada, se propone, si así lo tienen a bien, la aprobación de dicho criterio que acabo de dar a conocer. No sé, consejero Jorge, si usted tiene alguna cuestión que hacer en relación, no sé si leyó y analizó el criterio que se les enviaron para los efectos de su aprobación o no. Ya envié mis comentarios. Señor consejero Isidro. No, ninguna. Ninguno. Entonces le solicito, secretario, ponga en consideración de este pleno la aprobación o no de los criterios que acabo de dar a conocer. Con gusto, consejera presidenta. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta ante presentada por la consejera presidenta. Consejera Felicita del Carmen Suárez Castro. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Ocoros Pérez Nieto. A favor. Consejera presidenta, le informo que ha sido aprobada la propuesta que contiene los criterios actualizados de los costos de reproducción o copiado de la información pública solicitada, con 3 votos a favor. Gracias. Para el desahogo del punto 10º del orden del día, también pongo a consideración de este cuerpo colegiado que, en relación a la suspensión de labores días 17 y 18 de abril, como cada año se viene suscitando y en cada una de los órganos del Estado así lo hace,
Entonces lo solicito que se suspendan los plazos en esos días para los efectos de la interposición y substanciación de las solicitudes de acceso a la información, las de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, los recursos de revisión y los procedimientos de queja que haya lugar, regresando de nueva cuenta a laborar a partir del lunes 21 del mes y año en curso. Solicito al secretario ejecutivo de que si se aprueba esta suspensión de labores, tome las medidas necesarias para los efectos de difundir en nuestra página de internet, en el sistema electrónico Infomex Tabasco, así como en la entrada del edificio, el aviso de suspensión de plazos y términos para los efectos de la interposición de los recursos antes citados. Y le pido que en votación ordinaria someta a consideración de este pleno la propuesta antes citada. Con gusto, consejera. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno la propuesta mencionada por la consejera presidenta. Quienes estén de acuerdo, síganse manifestar. A favor. Consejera presidenta, le informo que la propuesta Todos queremos ir. antes referida ha sido aprobada en sus términos con 3 votos a favor. Bien, vamos a pasar a asuntos generales y para ello le pido al consejero Jorge si tiene alguna cuestión que hacer valer para que se le conceda el uso de la palabra. Ninguna. ¿Usted, consejero? Bien, les invito a nos pongamos de pie. Al no tener más que agregar en relación a asuntos generales o no haberse tomado ningún asunto en este particular, y siendo las 9 horas con 21 minutos del día 16, a 10, no me lo dice 9:21. Me confundo en relación que tengo aquí enfrente del reloj y dice 9:21 y deben ser las 10:21 del día 16 del mes de abril del año en curso. Declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y se cita para la próxima, que también será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el miércoles 23 del mes y año en curso a las 9 horas en este mismo lugar. Muchas gracias. Felices vacaciones.